una serie de hechos se atravesaron por el camino. Estados Unidos no había inducido a la invocación del 187 porque tenía este plan preparado de las más altas figuras militares al lado de Maduro que lo iban a traicionar. No se dio. Pero fíjense, muy importante lo que ha ocurrido en el día de hoy. En el día de hoy, el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos y el ministro de Defensa se iban para Europa, para Alemania. Han cancelado el viaje. Y el comunicado dice, han cancelado el viaje textualmente para atender emergencias pertinentes a Venezuela. Eso no es normal. El presidente de los Estados Unidos dijo anoche en Fox Business News y esta mañana lo volvió a reiterar en Fox News que vienen cosas importantes para Venezuela. Y dijo textualmente, las próximas medidas contra Maduro van a ser devastadoras, devastated en inglés, devastadoras. Yo les puedo decir a ustedes que en los últimos 500 años, desde los españoles para acá, ningún presidente de los Estados Unidos, con su ministro de Relaciones Exteriores, su consejero de Seguridad Nacional, se ha dedicado a un país latinoamericano con la perseverancia, con la contundencia y con la reiteración que lo está haciendo este gobierno. No ha existido ni cuando Noriega, ni siquiera cuando los sandinistas tenían el poder en Nicaragua después de Somoza. Jamás ocurrió ni cuando los misiles del 62 en la crisis Kennedy-Khrushchev. ¿Por qué? Porque no existía la internet. Y en esa época los presidentes prácticamente no hablaban. Nada más que había un noticiero de media hora en la televisión americana donde el presidente daba un comunicado de 30 o 40 segundos y eso era todo lo que se escuchaba. Revisemos entre enero primero y la fecha de hoy y prácticamente esta Casa Blanca le ha dedicado casi el 100% de atención en política exterior a la crisis de Venezuela con un solo objetivo, el derrocamiento de la dictadura. Viene próximamente una reunión entre Estados Unidos y Rusia. Viene una reunión frente a frente del ministro Lavrov, Sergei Lavrov, con el ministro nuestro Mike Pompeo. Se reunieron, o sea, conversaron telefónicamente ayer exclusivamente sobre Venezuela. Mañana va a haber una reunión importante en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. Han habido reuniones en el Congreso de los Estados Unidos. Ha estado el general del Comando Sur, Greg Fowler, testificando. Eso fue en el día de ayer y dijo, nuestros soldados están en puntilla de pie, listos, nada más que esperando la orden para actuar. Ese es un lenguaje que los militares americanos no acostumbran a manejar. Aquí le hago la pregunta. La Habana está en una condición diferente. ¿Por qué? Porque Fidel no está. Correcto. Segundo, está Raúl de ida. Y tienes un hombre, si se quiere, de una nueva generación que no ha tenido una crisis como la de esta. ¿Cuál será la posición de La Habana? Mire, la posición de La Habana, recordemos algo, en la época de la Guerra Fría, el 98% de las decisiones que se tomaban en China, en Rusia, en el bloque soviético del Pacto de Varsovia y en Cuba eran de tipo ideológico. Y el 1 o el 2% eran de tipo financiero. El mundo se ha invertido. Ya hoy en día para los chinos lo importante es el dólar. Para los rusos es el dólar. Y tristemente, Cuba en este momento no tiene de dónde caerse muerta, no tiene de dónde agarrarse. Cuba estaba recibiendo hace 3 o 4 años 110.000 barriles diarios. Entonces, cuando el presidente Trump dice, le viene una situación muy difícil. Muy difícil. A La Habana, ¿cómo va a reaccionar bueno, La Habana? En este momento La Habana... No me diga cómo vamos a hacer una pausa y al regreso la respuesta. La pregunta es, ¿cuál es el camino que le queda a Cuba cuando ya se caiga la dictadura en Venezuela? Cuba en este momento no tiene dónde caerse muerta, señor Castillo, señorita Chan. Durante el periodo de la Guerra Fría, Cuba recibía entre 5 y 6 mil millones de dólares de subsidio de la Unión Soviética y con eso más o menos sobrevivió. Cuando cae el bloque soviético, llega Chávez. Bueno, hubo un periodo especial, hubo un lapso de una penuria extraordinaria para los cubanos, fue casi un apocalipsis, apagones de 12 y 14 horas y una hambruna extraordinaria. Luego llega Chávez y comienza a entregarle hasta 110.000 barriles de petróleo al día y sobre todo en una época en que el petróleo llegó a 130, 140 dólares. Cuba utilizaba parte para su consumo, vendía el resto y con el dinero que sacaba pues podía comprar un montón de cosas. En este momento, por ejemplo, en el día de hoy, Standard & Poor's en Nueva York acaba de certificar que la producción de PDVSA, que llegó a ser de 3,5 millones barriles de petróleo al día, ha caído a 476.000, que es apenas para el consumo interno. Ya prácticamente Cuba no tiene petróleo venezolano. Eso por la situación propia, inherente de la falta de productividad, pero además por el cerco de sanciones de Estados Unidos, por las sanciones a las compañías navieras, a las transferencias bancarias, a todo lo que sabemos. En este momento, ustedes recordarán el huracán que pasó por Venezuela, por Puerto Rico hace un par de años. Ese huracán hoy está en la cabeza de Maduro, en la cabeza de Diosdado, que en la negociación que había de los militares traidores, Diosdado no estaba tomado en consideración, iba para la cárcel, o sabe Dios cómo.
y también está en la cabeza de Raúl y de Díaz-Canel, porque Cuba hoy ya no es un factor importante. Y los rusos y los chinos lo que van al final es a negociar quién les va a pagar la deuda. Ya el factor ideológico no cuenta. Y el presidente de los Estados Unidos con un solo tiro, mata 8 o 9 pájaros. Y esa oportunidad no la va a desperdiciar. Hezbollah, los iraníes, o sea, el potencial abastecimiento de uranio a un programa de reactivación nuclear de los iraníes que pudiera venir de Venezuela, el ELN, las FARC, la droga, los rusos, los chinos, el petróleo de Cuba. Un solo tiro con el derrocamiento de la dictadura se eliminan un montón de problemas multifactoriales. Agustín, de alguna manera esa es la garantía que pueden tener quizás tantos venezolanos en no perder la esperanza de que realmente una acción del gobierno de Estados Unidos pueda acabar con la dictadura, porque muchos venezolanos dicen en qué momento también Estados Unidos luchó tanto por rescatar la democracia en la isla, en Cuba, y llegó como que se estabilizó toda esa lucha. Estados Unidos interviene por 3 razones diferentes. Primero, un ataque a nuestro territorio, como fue el de los japoneses. El segundo es por una invitación, como fue, por ejemplo, el gobierno de Haití, tuvo un terremoto espantoso y el Estado de Estados Unidos llevó miles de soldados por una invitación, una causa natural. La tercera es por una amenaza a nuestra seguridad nacional. Escuchen bien esta frase, amenaza a la seguridad nacional. En el estrecho de Hormuz, un bloqueo iraní pudiera ser una amenaza a la seguridad nacional. Noriega, que amenazó con cerrar el canal de Panamá, una amenaza a nuestra seguridad nacional. Escuchen esta frase porque empezó a manejarse la semana pasada y se ha acrecentado el uso de ella en boca de altas figuras del gobierno de los Estados Unidos, Marco Rubio, Rick Scott, el propio gobernador Ron DeSantis, el ministro Pompeo, el vicepresidente. Todos empiezan a decir que Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional. Ha caído del cielo un expediente de inteligencia en manos del New York Times que vincula a Tarek El Aissami, a su papá. Hoy lo trae. Pero usted cree que eso cayó de casualidad. No cayó de la casualidad. convierte a Venezuela en un estado terrorista. Porque se está creando la madeja de sustentación de una amenaza a la seguridad nacional Por el Hezbollah. Exactamente, por Hezbollah, para justificar lo que pudiera ser una intervención militar. Una intervención que, por supuesto, la tiene que pedir Juan Guaidó bajo el artículo 187, pero que ya, señores, el hecho de que el jefe del Estado Mayor Conjunto y el ministro de Defensa hayan cancelado un viaje a Alemania y se hayan quedado aquí y hayan dicho que se han quedado aquí para atender asuntos pertinentes a Venezuela, cuando en el día de ayer el comandante Faller del Comando Sur estaba en Washington, reunido con el asesor de Seguridad Nacional y testificando ante el Congreso en otro momento. Eso tiene que ser tomado en consideración. Agustín, aquí hay una pieza importantísima, España. ¿Dónde está Leopoldo López? En la Embajada Española. Ok, primer punto. Un gobierno socialista. Gobierno o un país europeo, donde podría tener asilo las figuras del chavismo. En España. Es perfectamente congruente. Es europeo, alianza europea, no es tan fuerte como los Estados Unidos. O sea, España pasa a jugar una posición clave aquí. ¿Y cree, Agustín, ¿Por qué cree que Elliot Abraham, para terminar, estuvo en España y en Portugal? pues Por está supuesto, negociando? está buscándole una salida. Esto lo dijo hace 3 o 4 años una senadora uruguaya. El nombre no viene al caso, pero la señora dijo, a Maduro en el momento de mayor peligro y acorralamiento hay que buscarle una salida para que se vaya. Y yo creo que nadie quiere un baño de sangre en Venezuela, nadie quiere una guerra fratricida entre venezolanos, entre militares de ambos bandos. Hay que buscar una salida. Y la salida estaba dada, un viaje para Cuba, que también se le planteó en su momento a Hugo Chávez cuando en abril del 2002 lo sacaron brevemente. Algunos querían mandarlo para Cuba y hubiera sido Ahora, formidable. aquí hay un saboteo de toda esta negociación que lo hace Cabello. Sí, porque Cabello no era parte del juego. Cabello iba a ser o carne de cárcel o carne de cañón. Cabello iba a estar Es sacrificado. el Escobar, el Pablo Escobar. Exactamente, el Chapo Guzmán de la ecuación. Pero no solamente él, sino todos los quienes están rodeando en este momento Bueno, a Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro en este momento tiene una situación muy complicada. Nicolás Maduro tiene el amante, el típico caso del amante de la esposa, ¿no? Pero ya no está en el sofá, ahora el amante se ha mudado y está conviviendo con él. El señor Vladimir Padrino, por un lado, jefe absoluto de las Fuerzas Armadas, y por el otro, el jefe de la Guardia Presidencial. Lo habían vendido como un pavo en Navidad, como un cerdo en Navidad, lo tenían prácticamente que traicionado. Ahora no lo puede quitar del camino, porque si lo quita del camino lo que hace es precipitar más su salida. Entonces está conviviendo con el enemigo y eso nos da un indicativo de que hay profunda
división dentro de las Fuerzas Armadas. No creo que sean las únicas dos personas que han estado negociando con los americanos. No creo que el proceso de negociación se abortó por completo hace 48 horas. Sabe Dios las cosas que todavía no hemos visto y de las cuales nos podríamos enterar próximamente. Ahora, explíquele un poco a la audiencia nuestra, que es mayoritariamente venezolana, cómo se manejan los Estados Unidos en este tipo de arreglos, acuerdos, conspiraciones. Negociaciones. ¿Cuánto de verdad, cuánto se dice, cuánto se Estados Unidos, con 200 y tantos años de conflictos, donde ha participado Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Irak, Afganistán, Corea y todo lo que cuelga por el camino. Estados Unidos maneja este asunto de la seguridad nacional de una manera, y lo voy a decir, una manera cínica y maquiavélica, lo voy a decir. Cuando hay una amenaza real, como la que había en el canal de Panamá si Noriega lo hubiera cerrado, actúa. Y cuando no la hay, se fabrica, como en Granada. Porque en Granada no había una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, ni siquiera había una amenaza a la seguridad nacional de Puerto Rico. Que los universitarios Punto. estaban en peligro. Y ya se justificó y en 48 horas allí no quedaba títere con cabeza. Entonces, amigos venezolanos, lo bueno que tiene esto es que el final del juego ya se sabe. Maduro cae. Lo ve cerca. Ese es el resultado. El resultado final. Ok, pero ¿lo ve cerca? ¿Estamos en qué inning? Yo Inning, creo que estamos en los últimos 2 innings de un partido de 9 o en los últimos 2 rounds de una pelea de 12. Me parece que aquí en los próximos 30 a 45 días, y muchas personas dirán, pero hay que esperar tanto, los venezolanos no pueden aguardar tanto. Bueno, en algunos momentos, por ejemplo, lo de Gaddafi tomó meses, lo de Mubarak tomó meses. O sea, hay que llegar, la fruta tiene que llegar a su punto de maduración. Pero yo creo que... Pero no hay vuelta atrás. Absolutamente no, y le explico rápidamente por qué. El presidente de los Estados Unidos no va a poder aprobar ninguna ley con una Cámara del Congreso en poder de los demócratas. Domésticamente lo tienen cerrado. Su legado, su pase a la historia va a ser precisamente en política exterior, y esta oportunidad el señor Donald Trump no la pasa por alto, además no va a perder. Agustín, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso queremos conocer también tu posición de cuál crees que puede ser una carta quizás de Rusia o de China, ¿no? Ante una posible negociación. Dígamelo ya, porque no tenemos regreso. No, seguimos otro bloque con el invitado. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Y ya regresamos, ya volvemos. Dejamos antes de ir a la pausa la pregunta, tu impresión, ¿realmente crees que en este nivel, con estas negociaciones, con todo lo que hemos conversado, Rusia y China pueden todavía jugarse una carta más por Venezuela? No hay más que mire. Aquí se resuelve el problema. Es Acá un problema de dinero. Ajá. Es un problema de dinero. Los rusos y los chinos, por la geografía, no les interesa a Venezuela como una plataforma de operaciones. Está muy lejos. Está muy lejos. Está en el área de influencia geográfica de los Estados Unidos. Si estuviéramos hablando de un país próximo, por ejemplo, a Ucrania, ya sería harina de otro costal. Pero en el caso de Rusia y China, si les garantizan que las inversiones que tienen los chinos hechas y los préstamos que ha hecho el gobierno de Rusia a Venezuela se pueden garantizar y se pueden pagar en los próximos 20 o 30 años. Mire, si yo soy un banco y usted es el dueño de una fábrica de arepas y yo le presto 10 millones de dólares, yo quiero que usted sea el mejor arepero, porque es la manera en que yo tengo mi préstamo garantizado. Pero si usted se convierte en un inepto o le entrega la fábrica a su hijo que no sabe nada de arepas, yo estoy preocupado, porque ¿quién me va a garantizar a mí cuando la fábrica quiebre que mi préstamo se honre? En este momento, para China y para Rusia es mucho más pragmático tener a un gobierno apoyado por los Estados Unidos que pueda enrutar nuevamente Venezuela hacia un camino de prosperidad, que tener a una caterva de delincuentes, ladrones e ineptos que cada día están llevando más el país al hundimiento económico, porque no, aunque Maduro mañana quiera por todos los medios pagarle, ¿con qué va a pagarle si no hay con qué pagarle? Y precisamente para la misma Cuba, prefiere que no le siga apretando más los Estados Unidos con la ley Helmsburg. Bueno, porque menos le llega, ¿no? Todo eso se negocia. Claro. Todo eso se negocia a base... Esta reunión va a ser muy importante. La reunión de Sergei Lavrov y Mike Pompeo va a ser muy importante. Pudiera ser una reunión de una negociación definitiva donde los rusos digan, e inclusive le ordenen a los cubanos, cedemos todo el apoyo, vamos a dejar que esto termine su curso, porque aquí hay una negociación, una serie de garantías. Una pregunta, porque, perdóname, China, Nicaragua. Si Venezuela cae para el mundo comunista, Nicaragua cae también. Hay un efecto dominó ahí. Estados Unidos no va a abrir 3 frentes porque se diluye el efecto. La primera pieza va a ser Venezuela. Nicaragua, el tipo de Nicaragua parece bruto, pero no lo es. Es mucho más astuto. Él va a negociar, él va a evitar un encauzamiento criminal por crímenes de lesa humanidad, a lo mejor suelta 100 o 200 presos políticos, va a ganar tiempo porque lo que él quiere es
poder preservar todo el imperio económico que ha ido armando a través del robo y a través de los negocios sucios, para no tener que exiliarse de su país. Y los nicaragüenses probablemente en un momento dado se lo puedan conceder, salga de la política, adelantemos elecciones y usted se queda ahí agazapado disfrutando de sus millones. El problema lo tienen los cubanos. Si Venezuela cae, la próxima ofensiva grande va a ser para Cuba. Y va a ser mucho más fácil porque Cuba va a estar prácticamente como una tabla carcomida por el Comején. Estamos hablando con el presidente Trump. Absolutamente. Con el presidente Trump, en los próximos dos años, si Trump se reelige, ya tenemos un margen todavía más largo para ejecutar ya lo que sería una doctrina Trump hacia América Latina y el Caribe. ¿Qué información manejas del tema económico y de estas inversiones que supuestamente ya se estarían poniendo sobre la mesa en un mapa en Venezuela por parte de acciones norteamericanas? Por ejemplo, hoy nos decía Horacio Medina, un antiguo ingeniero petroquímico de PDVSA, que para recuperar PDVSA a un nivel de 2,5 millones de barriles diarios hace falta una inversión de 120.000 millones de dólares. Ahí va a hacer falta el Banco Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la banca privada, la banca europea. Venezuela se va a convertir, al igual que el día que caiga Cuba, que pase Cuba de una dictadura a un modelo de libre empresa, van a ser grandes mercados, porque hay que hacerlo todo de cero. Los insumos de comida, de medicina, o sea, hay que hacerlo todo, y desde el punto de vista económico también va a haber grandes oportunidades. No quiero dejar por fuera, Agustín, la parte social. Se puede reconstruir un país rápidamente inyectándole mucho dinero, llevando empresas, cambiando la política, mejorando todos los índices inflacionarios. Pero ¿cómo se reconstruye una sociedad que está dolida, fragmentada, desintegrada? En el caso de Cuba va a ser muy difícil porque el mayor daño que ha hecho la dictadura cubana se lo ha hecho al cubano. El cubano de hoy es un cubano completamente transformado, diferente, en todos los sentidos al cubano que existía en Cuba, en la clase obrera, en la clase empresarial, los inversionistas, los dueños de empresas en el año 60 o en el año 70. En el caso de Venezuela no, porque a pesar de que decía el señor Castillo, 20 años, para nosotros ya son 60, ya son varias generaciones. Pero ustedes tienen que tratar de crear, cuando la dictadura caiga, las condiciones socioeconómicas en Venezuela para poder repatriar el caudal humano que se ha ido, para poder traer a esos médicos, a esos ingenieros de la petroquímica, de PDVSA, a todo el mundo que se ha ido, volverlo a incentivar para que regrese antes de que echen raíces en España, en Estados Unidos, en Panamá y ya no vuelvan, que regresen porque Venezuela necesita de ese caudal humano para poder volver a resurgir. Muchísimas gracias, señor Agustín, por habernos Un placer, acompañado. claro que sí. Hacemos una breve pausa y llamadita de usted. Breve pausa.